Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola, que como podéis ver sigue hibernando con esta lengüita aquí tan sexy. Y esta semana os traigo un súper clásico de la literatura universal, que no es otro que Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que es una novela psicológica de este escritor ruso que está considerado como uno de los más importantes de Occidente y evidentemente también de la literatura universal. Este libro fue publicado en 1866 y tiene casi 800 páginas. Es largo, pero bueno, casi todos los libros de Dostoyevsky son largos. Aunque originalmente se publicó por entregas en el diario El Mensajero ruso. Es una novela difícil que yo ya intenté leer con 17 años y no entré en la novela porque me quedaba únicamente en la capa superficial y leía por leer y me estaba forzando a leer, y es uno de los 3 libros que he dejado a lo largo de mi vida. Y lo dejé para más adelante, y como hemos hecho el vídeo con dialéctica sobre este libro, he decidido a leérmelo y tengo que deciros que ahora sí que me ha gustado mucho. El enlace del vídeo con dialéctica os aparecerá aquí arriba, aunque también aparecerá en la descripción y en el final del vídeo. Actualmente, como es una obra que hace tiempo que ya no tiene derechos de autor, pero sí pueden tener derecho de autor las traducciones, está siendo publicado por varias editoriales en español, tanto en España como en Latinoamérica, y mi ejemplar en concreto es la traducción de Francisco Otero Macías de la editorial Alba. Es una traducción que la verdad está muy bien traducida y tienen notas a pie de página que son muy útiles. Además, el ejemplar que tengo yo es el de Kindle, que si tenéis la suscripción anual a Amazon está de forma gratuita. Si no, es 1 € y poco, tampoco es para arruinarse la versión digital. Dostoyevsky se centra en personajes de la clase media-baja de su época zarista, en contraposición con el otro gran escritor de su época, o por lo menos que más conocemos, que es León Tolstoy, y que trataba la nobleza siempre descrita como un parásito para el resto de la sociedad. Sus personajes se caracterizan por su desarrollo psicológico y también la lucha interna que hay en ellos, porque hay como una lucha entre el ego y el alter ego, ya que dicen que quieren una cosa, pero luego sus acciones son muy distintas. Y todo esto mucho antes de que existiesen las teorías del comportamiento o la teoría del ego y de los superegos. O sea que Dostoyevsky se avanzó muchísimo a su época y posteriormente por los creadores de este tipo de teorías fue considerado como un avanzado, pero precisamente lo que le permitió hacer todo esto fue la vida dura que tuvo, que os voy a resumir luego un poquito. Los personajes luchan por sobrevivir sin tener que comer o vestirse o muy pocos recursos, siendo una clara crítica de la sociedad del momento, ya que muchas personas ni siquiera tenían casa, y de hecho las personas que tenían casa tenían que alquilar sus habitaciones para poder sobrevivir. Y estaban contando ya no las rupias, sino los kopecks, las monedas más pequeñas, para poder sobrevivir al día a día, y muchos de ellos para poder sobrevivir tenían que empeñar las pocas cosas que tenían o pedir préstamos y se lo prestaban sabiendo que nunca lo devolverían, y siempre estaban en deuda. Y de hecho el propio Dostoyevsky se pasó la vida arruinado y malviviendo por las deudas que tenía, no solamente las suyas sino las que acabó heredando de su hermano, por ejemplo, a pesar de provenir de la nobleza, cuando no perdía todo su dinero en el juego. Y de hecho eso hizo que en muchas ocasiones tuviese que malvender los derechos de sus obras, que muchas veces las vendía a futuro para novelas que ni siquiera estaban escritas, y que muchas veces las entregas las hacía bajo pena de que si no las hacía antes de X fecha límite perdía los derechos patrimoniales de todas sus obras. O sea, es algo que es muy bestia. O sea, yo creo que ahora mismo sería imposible que algo así sucediese. Además, luchaba contra la epilepsia, que era una enfermedad que tenía bien diagnosticada, pero evidentemente no había una medicación para ello, y con la depresión, porque continuamente estaban varias depresiones debido a la vida que llevaba y las personas que fue perdiendo a lo largo de su vida, ya que perdió a sus padres, perdió a su hermano, perdió a 2 hijos, perdió a su primera mujer, perdía una persona tras otra. Y si a esto le sumas su alcoholismo y su adicción al juego, digamos que la vida le llevó a vivir lo peor, y por lo tanto su estudio psicológico lo llevó a cabo con su propia vida, con su mente y de aquellos que le rodeaban. O sea, realmente él tuvo que convivir con el tipo de personajes que aparece en este libro, por lo que es muy realista.
La novela es además también una crítica del nihilismo ruso del momento, ya que su protagonista, Raskolnikov, representa a este nihilismo ruso y claramente Dostoyevsky va en contra de su protagonista y tú cuando lees el libro tampoco te gusta su protagonista, es algo lo que busca. Ello es debido a que Dostoyevsky rechazaba las ideas occidentales y creía que no se podían aplicar a la sociedad rusa porque era muy distinta. Ello a pesar de que él, cuando era más joven, sí que las compartía y terminó en trabajos forzados durante casi 5 años y eso estuvo conmutado de una pena a muerte precisamente porque formaba parte de un grupo de intelectuales, lo cual no deja de sorprender el hecho de que más adelante rechazase todas estas ideas. ¿Y en qué consiste el nihilismo ruso? Porque es importante. Básicamente en que el hombre no tiene que plegarse ante ninguna autoridad ni acoger ningún principio en base a la fe. Eso teniendo en cuenta que Dostoyevsky era muy cristiano. Era un movimiento de escepticismo que formaba parte de los jóvenes de la época contra tanto los tradicionalistas como los reformistas progresivos. Así, la novela está narrada en tercera persona omnisciente, aunque la mayor parte sigue al protagonista, Rodion Raskolnikov, también sigue a otros personajes para aportarnos otros puntos de vista, pero es omnisciente. En todo momento el autor conoce todo. Transcurre además en apenas 2 semanas, que es una de las características de las novelas de Dostoyevsky, pasan en pocos días y a pesar de su longitud, ya que tiene como 800 páginas, la mayor parte consiste en las diatribas internas y febriles del protagonista. Se divide en 6 partes y un epílogo. Antes de empezar, evidentemente podría estar hablando de esto como 1 hora, pero he elegido centrarme en el protagonista y entrar poco en lo demás. No os voy a contar tampoco qué es lo que termina sucediendo porque en realidad es más importante el desarrollo del protagonista y todo el desarrollo psicológico que no lo que termina sucediendo. Y de hecho, el protagonista, Rodion Raskolnikov, es un ex estudiante de 23 años que viene desde las provincias a San Petersburgo para estudiar Derecho en la universidad. Porque es un joven muy brillante, por lo que su madre y su hermana hacen grandes sacrificios precisamente para que él pueda estudiar. Sin embargo, debido a su personalidad desapegada con el dinero, a pesar de que no es suyo y que se lo da a todo el mundo, y ayudar a todo el mundo, aunque ni siquiera los conozca, lo obliga a acabar dejando los estudios por quedarse sin dinero. En lugar de buscar pequeños empleos para sobrevivir y conseguir volver a estudiar como hace su amigo Razumishin, que es un personaje que sale en la obra, cae en una depresión y deja de salir de casa, se queda encerrado en su habitación armario. Es una habitación muy pequeña y cada vez va comiendo menos hasta que se ve obligado a empeñar uno de sus objetos valiosos a una vieja usurera que se aprovecha precisamente de la desesperación de muchos estudiantes o de militares, momento en el que empieza a fantasear con la idea de matarla y robarle todo el dinero, liberando así a la humanidad de un piojo o parásito, que es como se refiere a la vieja a lo largo de toda la obra, y así conseguir él el dinero para poder terminar los estudios. De hecho, el título de la novela es Crimen por los homicidios cometidos, aunque eso sucede en la primera parte, o sea, la primera parte de 6 más epílogo, y el castigo psicológico, que aquí difiero de mucha gente porque la mayor parte de las reseñas o críticas que he escuchado o leído sobre este libro consideran que este castigo es consciente, que él se castiga psicológicamente por haber cometido estos crímenes, pero yo creo que no es así porque en ningún momento conscientemente se arrepiente de lo que ha hecho, sino lo que yo creo es que hay una lucha interna entre el delirio en el que está durante todo el libro y su subconsciente, y es su subconsciente el que se arrepiente de los actos, y digamos que su subconsciente es en realidad su personalidad real y que la que ha tomado el control es el delirio que se ha construido él, porque además seguramente tiene algún tipo de enfermedad mental que influye en que se haya producido todo esto, aparte del ayuno, y cuando llevas varios días sin comer, lo primero que sucede son precisamente las alucinaciones. Todo esto además contrasta con sus arranques de generosidad que también se dan a lo largo del libro, en el que no duda en dar todo el dinero que tiene, sabiendo que no se podrá pagar ni siquiera la comida de esa noche. La dificultad precisamente del libro está en eso, en que todo el libro es una diatriba interna e incoherente del protagonista, porque
está delirando y puede resultar muy engorrosa debido precisamente a esta complejidad del caos en la mente del protagonista, debido a la situación económica, al delirio, al ayuno y sus obsesiones y pensamientos febriles, y mientras está diseñando el asesinato de la usurera, hasta que finalmente, dejándose llevar en su estado febril, decide matarla. Además, después de cometer el asesinato, al final del primer libro, su deterioro físico aumenta todavía más, con lo que se convierte en una lectura que puede resultar mucho más caótica, y de hecho fue una de las críticas que se llevó este libro cuando salió, porque la literatura del momento no estaban acostumbrados a este tipo de desarrollos psicológicos, sino que eran personajes más o menos sencillos, que podían ser más planos o más redondos, pero sin ahondar demasiado en su estado psicológico y aún menos en personalidades duales, en este sentido de que hay un subconsciente luchando con el consciente del protagonista. Algo que es habitual ahora encontrar, no todas las obras lo tienen, pero que no es algo tampoco que nos resulte súper original. Y de hecho, como os decía, después del asesinato se deja llevar por este delirio febril y su deterioro físico aumenta hasta tal punto que ni siquiera consigue despertar durante 3 o 4 días, y si no es por su amigo Razumi Shin, que casualmente va a verlo y lo encuentra en este estado, probablemente ni siquiera se hubiese llegado a despertar o recuperar y se hubiese terminado muriendo. Razumi Shin es como prácticamente el carácter completamente opuesto a Raskolnikov, ya que es muy generoso, totalmente desinteresado, incapaz de cualquier acto ruin o ni siquiera pensar algo malo de otra persona. Durante el resto del libro, como os digo, Rodion se mantiene en su estado febril y solo tiene algunos momentos lúcidos antes de que su cuerpo lo termine traicionando y diga alguna cosa que no tiene que decir, siendo este parte del castigo que se ve a lo largo de la obra. Esta estructura aparentemente caótica hace que no sea accesible para ciertas edades o para lectores que no estén acostumbrados a este tipo de literatura, y no lo digo como menosprecio de nadie, porque como os digo, es mi caso cuando me lo intenté leer con 17 años. Ya que si únicamente te quedas con la lectura superficial, sin entrar en la lucha dual dentro de la cabeza del protagonista, se vuelve tediosa y no despierta tu interés para saber cómo termina el protagonista, porque además no únicamente el protagonista tiene esta lucha dual, sino todos los personajes tienen este desarrollo psicológico, siendo muy distinto en cada uno de ellos, y hay que tener una doble lectura. Y creo que también es provechoso haber leído algún otro libro de la literatura rusa, no hace falta que sea de Dostoyevsky, pero cualquier otro libro de la literatura rusa, porque tiene un estilo muy concreto. Además, la posición de Raskolnikov es mucho más compleja, ya que no únicamente parte de este delirio, sino que ha elaborado una teoría que incluso se ha publicado, en la que ha asumido que la sociedad está dividida en dos tipos de seres humanos: los que son superiores, que tienen derecho a cometer cualquier tipo de crimen por el bienestar general de la sociedad, que sería, por ejemplo, Napoleón, y aquellos inferiores que deben estar sometidos a las leyes y que no tienen derecho a cometer ningún crimen, y que si lo hacen hay que castigarlos, ya que su única función es la reproducción de la raza humana. Esto representa también el nihilismo ruso. Él, por supuesto, se ve como un hombre superior y se obsesiona con crear un alter ego en su delirio que encaje con este superhombre, siendo esta una de las razones que lo lleva a cometer el crimen, ya que lo que quiere es afianzarse como hombre superior que mata a la usurera con la finalidad de conseguir el dinero y de liberar a la humanidad de este tipo de personas, y así poderse pagar los estudios sin arruinar a su madre y a su hermana, y que, claro, como es muy inteligente y va a conseguir un buen trabajo, también con su trabajo va a ir en beneficio de la humanidad, por lo que, bueno, es un delirio de grandeza impresionante. Y de hecho esto se ve desde el principio, porque inicia el libro en la primera parte, antes de cometer el asesinato, regodeándose en que los asesinos son siempre capturados precisamente porque mientras cometen el crimen están dentro de una furia homicida que les hace que se olviden de cosas muy importantes y dejen un montón de pistas detrás suyo. Porque tenéis que pensar que es que en esa época, en 1866, no existía ni siquiera la dactiloscopia, o sea, no había ningún tipo de elemento forense con el que poder encontrar al asesino o al homicida o a quien ha cometido el delito en concreto, por lo que encontrar a la persona culpable
dependía únicamente del ingenio del inspector que estuviese analizando el caso, así como de los despistes de la persona que los había cometido. Sin embargo, llegado el momento, y a pesar de que mientras está yendo a cometer el asesinato, pues va diciendo esto y se va regodeando en esto, que sí que tiene razón en este tipo de cosas, aunque los psicópatas no tienen esta furia homicida, por decirlo de algún modo, quizás en el momento que matan, pero se termina en ese momento y es difícil que se olviden cosas si lo han planeado. Resulta al ojo vista del lector que él no es diferente, ya que únicamente se ha preocupado de cómo conseguir el hacha, que es la arma homicida con la que va a matar a la vieja, pero no se ha preocupado por ninguno de los detalles y de hecho se precipita un montón en sus acciones porque lo realiza en un estado completamente febril y se salva de ser capturado únicamente gracias al azar, o sea, no por sus acciones. Y de hecho, ni siquiera piensa cerrar la puerta del piso detrás suyo cuando entra a casa de la vieja. Y ello hace que la hermana de la vieja, Elisabetta, que es un ángel de persona, entre mientras está cometiendo el asesinato, bueno, cuando ya la ha hecho, pero él está en la otra habitación y se siente obligado a matarla también. Que podría no haberla matado, podría haberla dejado inconsciente y cogerla por sorpresa porque no era la chica más lista de la clase, pero él únicamente ve esa opción. Elisabetta, pobre, es la víctima colateral a la que nadie recuerda, a pesar que merecía más su vida que su hermana, porque era una bruja, pero bueno. Y de hecho, yo he definido la personalidad de Raskolnikov como la de narcisista despótico, con delirios de grandeza, por eso lo de despótico, porque únicamente piensa en él, tiene un ego más grande que Barcelona, por decirlo de algún modo, y esta termina siendo su perdición. O sea, es que es una persona que cuando está dentro de este delirio es francamente despreciable. Asimismo, en el libro 1, antes de realizar el crimen, recibe una carta de su madre en la que le explica que su hermana Dunia ha tenido que dejar su anterior empleo como institutriz debido a un escándalo producto de la obsesión de su antiguo jefe, del padre de familia, con ella. Aunque posteriormente se demuestra que es inocente y la mujer de la familia se dedica a ir casa por casa a cantar las bendiciones de Dunia y además le encuentra un pretendiente que es un familiar, que es un rico abogado de más de 40 años, que es bastante pretencioso, con el que ella decide casarse sin decir el porqué. Raskolnikov enseguida asume que se casa con él para ayudarlo en sus estudios y luego a tener un trabajo, cosa que lo hace enfadar, ya que por las palabras transmitidas entiende que no es de fiar, o sea, por las palabras transmitidas de su madre, y de hecho se enfada porque se haya decidido casar sin su permiso. Recordemos que estamos en el siglo XIX. Y tengo que deciros que además las mujeres en este libro de Dostoyevsky, si bien cumplen con el rol que tenían asociado en esa época de mujer que se desvive por el hombre que tiene al lado, ya sea padre, hermano o hijo, son mujeres mucho más fuertes que el personaje protagonista, que es un hombre. Una vez cometido el crimen, mientras está delirando, tanto el prometido como sus familiares por su cuenta, así como el padre de la casa en la que estaba trabajando su hermana Dunia, van a llegar a San Petersburgo, creando así un caldo de cultivo de personajes psicológicamente complejos, cada uno con sus objetivos, que llevarán al protagonista al límite de su aguante, y eso es lo que crea precisamente las situaciones interesantes. Y dentro de estos personajes tengo que destacar, sin explicar en qué consiste, los diálogos con Porfiri Petrovich, que es un familiar de su amigo Razumishin y que es también juez de instrucción, que lleva la investigación del asesinato de la usurera y de su hermano, ya que es una persona muy inteligente y se generan unos diálogos que son espectaculares. Hay gente que los considera los mejores diálogos de la literatura universal. Yo no sé si llegaría tan lejos, pero francamente no tienen desperdicio. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribíos y dadle a la campanilla, ya que si no, YouTube nos va a avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Si os ha interesado, no os olvidéis de pasar por el vídeo que hemos hecho con dialéctica, dejad comentarios que siempre los contesto y nos vemos en el siguiente vídeo.